Hoy te quiero hacer una dura advertencia. Lo que te voy a comentar, lo que te voy a explicar, no es un juego y me gustaría que te lo tomaras en serio. Quédate, que te lo cuento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer fue un día en el cual me quedé pensando sobre un tema. Y un tema bastante recurrente entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes, que es el juego de la Ouija. Invocar, supuestamente, a difuntos o directamente a entidades demoníacas. Y ayer, en una red social, en TikTok, me pasaron un link en el cual había un canal que también está en esa plataforma y también en TikTok y en diferentes redes sociales, donde hacen ese tipo de prácticas incluso en directo y son prácticas las cuales los cristianos lo tenemos prohibido. No porque la iglesia quiera pues mantener eso en el oscurantismo, no porque la iglesia no quiera que descubramos alguna cosa, no, no, no. La iglesia nos lo prohíbe porque hay un peligro real, hay un peligro espiritual. Es como cuando vas conduciendo y cerca hay una vía del tren y te ponen una señal. Esa señal, pues, lo único que te informa es de que existe un peligro y que si pasas sin respetar la señal, pues puede ocurrir algo. Pues en la vida espiritual ocurre igual. La iglesia te advierte, no hagas tal cosa, el espiritismo en este caso. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene 2000 años. La iglesia es muy viejita y la iglesia conoce de todos estos temas. La iglesia es la que tiene encomendada la misión de exorcizar, de bendecir, de atajar las obras demoníacas. Y la iglesia conoce este tema de hace ya muchísimo. Es más, el primer exorcista fue el fundador de esta iglesia, Jesús. Por eso hoy quiero ser franco y quiero ser directo, pues a todas esas personas que realizan esas prácticas y que además lo suben, no solamente hacen esas prácticas, sino que además se graban como si eso fuera muy cool, fuera muy divertido y lo suben a las redes sociales como diciendo, mira, es que estamos descubriendo, es que queremos investigar. Alma de cántaro, ¿qué vas a investigar? ¿Qué vas a investigar? Investigar no es meterte en la boca del lobo. Eso es como si quiero investigar, si me meten en una jaula con leones, quiero investigar a ver qué me pasaría. Sería de incautos, ¿no? Pero la curiosidad mató al gato, como dice el refranero popular. Pues bien, antes de comenzar la explicación, yo ante estos temas, que me los tomo muy en serio, agua exorcizada, que no me falta, los sacramentales, obviamente, nos protegen, ¿verdad?, de las insidias del demonio, es algo que todo católico debería de tener. Pues si tú y yo, sin hacer esas prácticas, el demonio puede tocar a nuestra puerta, nos puede molestar, pues imagínate si tú directamente tocas la puerta del infierno, directamente. Toc, toc, a ver quién te abre. Pues hay jóvenes que desean saber si el mundo espiritual existe y no tienen otra cosa que acudir a la Ouija. Yo antes de nada, antes de la explicación, vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel para que el soldado de Dios, para que el guerrero de Dios nos proteja e interceda por nosotros en esta retransmisión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hay una frase que los católicos deberíamos de repetir sin cansarnos, sobre todo ante jóvenes y también entre esos adultos curiosos. Lo demoníaco no se prueba. No existe el solo por verlo o comprobarlo. No existe lo de una vez y ya. En el mundo espiritual, la curiosidad imprudente se parece mucho a abrir la puerta de casa de noche para comprobar si alguien hay fuera. Y si hoy hay una puerta que se presenta como inocente, una puerta retro, una puerta divertida, ¿verdad? Una puerta que se presenta pues a veces con disfraces de Halloween o se disfraza de temas divertidos. No, es que lo vi por TikTok. Esa puerta es la Ouija, ese artefacto que se publicita como entretenimiento, que se pueden encontrar en grandes almacenes, en Amazon, por ejemplo, pero que se usa explícitamente para buscar comunicación con presuntas entidades espirituales. Ahí está el problema. No en el cartón, sino en la intención y en el acto de invocar o de consultar a entidades demoníacas. No, es que yo quiero hablar con mi abuelita. El tablero de Ouija no es el WhatsApp espiritual. No, tú no vas a hablar con tu abuelita. Quizás un demonio se va a hacer pasar por tu abuelita y una vez ahí te vas a ver en problemas. Pues bien, la iglesia no habla de estos temas como si eso fuera una simple superstición. Habla así por teología. El primer mandamiento de la escritura. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y si por el testimonio también acumulado de exorcistas que han visto demasiadas vidas destrozadas por juegos que terminaron en miedo, en obsesión, esclavitud interior y una cadena de hechos difíciles de desnudar. Te metes en problema y luego vas en busca de la iglesia. Sí, cuando abres la puerta mediante la Ouija, y te ves en serios problemas, pesadillas, obsesión, infestaciones en tu casa, ruidos extraños, movimiento de cosas, y tú te das cuenta por sí mismo que metiste la pata. Así, así te lo digo, metiste la pata. El demonio te va a atacar de múltiples maneras, mediante la obsesión, la opresión, la infestación, y Dios no quiera, no permita que todo acabe en posesión, que es el caso más grave. Y te lo advierto por amor a ti y a las almas, que estos temas espirituales no es un juego. Y no quiero que te lo tomes de esa manera. Pues bien, vamos a ver primero lo que la iglesia enseña. ¿Qué enseña la iglesia? Pues el punto doctrinal es directo. La Ouija entra dentro del ámbito de la adivinación y del espiritismo y por eso la iglesia lo rechaza. El catecismo de la Iglesia Católica nos manda rechazar todas las formas de adivinación. No algunas sí, otras no. No. Todas las formas de adivinación, incluyendo el recurso
a Satán o a los demonios, o el recurso a los mediums. Numeral 2116. Y añade que las prácticas de magia o hechicería que pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a nuestro servicio son gravemente contrarias a la virtud de la religión. La Ouija se vende como comunicación de espíritus, fíjate. Aunque el usuario diga, no, si yo no creo, yo simplemente lo compro para estar con los amigos, para echar unas risas, ¿verdad? Y esa manera de decir, ¿no? El usuario que compra ese tablero dice, yo no creo en eso. Y el gesto concreto suele ser, si hay alguien, manifiéstate, responde, muévete, dime. Eso es consultar lo oculto. Es pedir conocimiento o poder o señales fuera de Dios. Y aquí conviene decirlo sin rodeos. Esto viola el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Es una forma de desconfianza práctica en la providencia divina y a la vez una búsqueda de control, querer acceder a información o presencias por vías prohibidas. La Biblia es clara, es clarísima. Y la Biblia no trata el espiritismo como un juego cultural o un juego social, no, es que para estar con los amigos, vamos a estar reunidos para echar unas risas. No. El uso, el uso de la Ouija, en este caso, de hacer ese tipo de prácticas espiritistas, es una ruptura de alianza. Fíjate, Deuteronomio 18, capítulo 10, versículo 12, prohíbe explícitamente la adivinación, los agüeros, hechicería y consultar a los muertos. No es un capricho, es porque Israel pertenecía a Dios y no puede negociar con poderes que no son de Dios. Primera de Samuel, capítulo 28, Saúl y la pitonisa de Endor, muestra el desastre del rey en que en vez de humillarse ante Dios, busca una salida por una vía prohibida. El resultado no fue la luz, sino la oscuridad. Podemos ver también Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Narra cómo al convertirse mucha gente quemaron de manera pública libros de magia. O sea, la iglesia naciente entendía que esas prácticas no son neutrales, sino que eran cadenas. No era algo que podíamos congeniar con nuestra fe cristiana. Yo tenía que romper mis vínculos con la hechicería, con la magia, con todo eso. ¿Para qué? Para comenzar a ser cristiano. O sea, la luz y las tinieblas no tienen ningún tipo de comunión. Ninguno. En el fondo, la Biblia, la Sagrada Escritura, repite una idea. El mundo espiritual es real y te lo digo por si te queda alguna duda, pero no es un parque temático, no es para divertirte. Y el enemigo, caído, inteligente, mentiroso, se aprovecha muy especialmente de dos grietas. La soberbia, porque tú vas a decir, no, yo controlo. Esta práctica, yo comienzo y yo cuando quiera la paro. Y la otra grieta, ¿cuál es? La curiosidad. Quiero saber a ver qué pasa. ¿Y si se mueve? ¿Y si se mueve, qué puede pasar? ¿Verdad? Esta es la curiosidad. Por tanto, la idea de que eso es simplemente un tablero. Mucha gente se defiende así. No pasa nada, son letras, es una madera, es como un parchís, el juego de la oca. No, amigo mío, no. El objeto, ciertamente, por sí mismo, no tiene poder. Es cierto, tiene letras. Es de madera, es rectangular, ¿sí? Pero la cuestión moral y espiritual es otra. Es qué estás haciendo con ese objeto. Si lo usas como juego de mesa, sin ningún contenido de invocación,
se agota en psicología y sugestión. Pero la Ouija, tal como se practica habitualmente, no se usa así, ¿no? Se usa para contactar y la gente hace invocaciones sobre ese tablero. Y ahí el acto se convierte en una consulta al oculto, que el catecismo llama adivinación o espiritismo. Incluso si alguien intentara reducirlo a un fenómeno psicológico, efecto ideomotor, sugestión grupal, la dimensión moral permanece. Yo he querido abrir una conversación con algo espiritual al margen de Dios y esa intención repetida, ritualizada, normalizada, educa el corazón en una dirección muy peligrosa. Buscar auxilio, emoción o respuestas en lo oculto. Lo que dicen los exorcistas y la pastoral de liberación no son tonterías. Y quiero que te lo tomes en serio. Aquí conviene evitar dos extremos. En primer lugar, el sensacionalismo. Todo el que tocó la Ouija está poseído. No, ni tampoco la ingenuidad. No pasa nada nunca, no. Lo he hecho unas cuantas veces y no ha pasado nada. La experiencia pastoral sería, se mueve en medio. No todo es posesión, pero sí hay puertas reales y la Ouija es una de las más repetidas en testimonios de daño espiritual. Aquí, en este mismo canal, hemos visto testimonios de sus protagonistas afirmando que la Ouija es un peligro y que lo han pasado muy mal hasta quedar totalmente liberados. Por ejemplo, el padre Antonio María Rejano Caballero es un exorcista en Extremadura y lo expresó de manera contundente. La Ouija o la magia negra no son tonterías y según él mismo advertía que alguien podría recibir en este momento una posesión y manifestarse después en otro momento de su vida. O sea, tú puedes realizar esa práctica ahora y decir, no, no me pasó nada, pero quizás dentro de 3 años todo eso al final sale. O sea, a veces el efecto no es inmediato. Un caso típico de realizar este tipo de prácticas es la infestación ligada a sesiones de Ouija. Por ejemplo, en una entrevista divulgada por el entorno de El Hogar de la Madre, el padre Javier Luzón, a quien muchos citan en España por su experiencia en exorcística, y aquí ha estado también en 2 ocasiones el padre Luzón, mostrándonos pues lo que sucede en Halloween y también en los exorcismos, pues el padre Luzón menciona un caso concreto, una habitación donde comenzaron fenómenos extraños y la causa fue que habían estado haciendo Ouija durante año y medio sin que los papás lo supieran. Ese detalle, pues, es clave. Muchas familias no se enteran. Creen que su hijo solo está con amigos o solo ve videos, pero la práctica entra como entretenimiento y al final se convierte en un hábito. O a veces, como le ocurre a muchas personas, hasta se abren un canal de YouTube para mostrar las experiencias, ¿no? Y se vuelve hábito, se vuelve ansiedad, se vuelve obsesión, miedo nocturno y a veces fenómenos que asustan incluso a los más escépticos. O sea, que no vale decir, no, es que yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo voy juego a eso con mis amigos, nos echamos unas risas, nos tomamos un refresco y yo me lo paso bien y no sucede nada. Al final sucede y aunque tú no crees en esas cosas, vas a terminar creyendo. Créeme. En un estudio académico sobre este tema, se recoge una frase atribuida al padre Cándido Amantini, maestro de muchos exorcistas en Roma, che dijo en italiano: Satanás esiste e si dà molto da fare. Satanás existe y da mucho trabajo. No es para vivir asustados, es para vivir sobrios.
El enemigo no es una metáfora, no, 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 sino que es una realidad, es un ser pervertido y pervertidor, como dijo el Papa San Pablo VI. Pues en una entrevista eh, a un exorcista español en torno al padre Amort, este exorcista resumía una idea muy repetida en esa tradición, que el demonio busca huecos donde no está Dios. Y la confianza en exoterismos o en contactos alternativos, pues facilita ese hueco por donde Satanás entre en tu vida. Y aquí entra una precisión pastoral importante. No se trata de que el demonio sea todopoderoso. No lo es, obviamente. Solamente Dios es todopoderoso. Se trata de que cuando tú llamas, tú te expones. Y cuando tú repites la práctica, tú educas tu interior a recibir. Y como he dicho antes, Dios no quiera de que si continúas con esas prácticas, vas a recibir las insidias del enemigo, de la salvación, del género humano, Satanás. Pero habría que hacerse una pregunta. ¿Por qué los jóvenes se enganchan tanto a la Ouija? ¿Por qué? Yo creo que esa es una buena cuestión, ¿no? Yo creo que se mezclan algunos ingredientes perfectos dentro de la adolescencia, pero este tema no es un tema que se realice solamente entre adolescentes, sino también en adultos. Y en adultos, pues ya en una edad considerable, ¿no? Yo creo que a veces existe un reto social, a ver si te atreves. Es que eres muy asustón, te asustas con nada, ¿verdad? Y te pican de esa manera para que tú participes en ese tipo de prácticas. También hay gente que necesitan ese subidón emocional, ese miedo controlado, ¿verdad? Que a veces pues la gente pues le gusta, ¿no? A la gente le gusta sentir ese miedo, pero de una manera controlada. Yo paso miedo, pero realmente no veo, no escucho, no tengo una expectativa de que el miedo sea real, pero yo estoy con ese miedo y eso a mí me gusta, ¿no? Ese subidón de adrenalina, pues fíjate, me viene bien. También hay gente que por la curiosidad, por lo prohibido, ¿no? Que la iglesia dice que eso está prohibido. ¿Por qué? Y lo que buscan, pues, es transgredir esa prohibición, ¿no? Luego existe también el elemento del duelo, el dolor por la pérdida de un ser querido, el vacío que te deja ese ser querido y necesitas hablar con esa persona. Quizás en vida no hablabas tanto con esa persona, pero ahora que no la tienes delante, tienes ganas de preguntarle diferentes cuestiones. Si está bien, si está mal, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? También hay gente que necesitan eh, señales, ¿verdad? Si hay vida después de esta, si hay un mundo espiritual, si existe algo detrás de esta vida, ¿verdad? También hay gente que lo hacen por presión y por pertenencia a un grupo. Es que si no lo hago, mm, no me van a querer en su grupo, ¿no? Me van a rechazar. No, no, no. Y aquí la apologética debe de ser inteligente, ¿verdad? No basta simplemente con gritar eso es del diablo. Hay que explicar que detrás hay un anhelo verdadero, un sentido, un consuelo, trascendencia, pero mal dirigido. La propuesta cristiana no es no busques lo espiritual, es busca lo espiritual donde es verdadero, seguro y santo. Y no es otro que buscarlo en Cristo, en los sacramentos, en la oración, en la adoración eucarística, en la dirección espiritual. Tenemos que pensar
que la respuesta católica no es causar pánico. La Iglesia, pues, tiene una autoridad espiritual, ¿verdad? Y ella nos enseña que Cristo siempre vence, que Cristo es el Señor, que el demonio es una criatura caída, que el demonio lo que busca es tu condenación, ¿verdad? Y que el cristiano no está indefenso. Tiene a la Iglesia, tiene a Cristo, tiene a María Santísima, a los santos, a los ángeles, arcángeles. Pero el cristiano tampoco debe de ser temerario. En esa misma línea, el testimonio ligado al Padre Amort insiste en algo muy concreto. Cuando tú ya estás en ese problema, solamente hay una forma de salir. La confesión como ruptura con el pecado, el rechazo a todas las obras del demonio y esa confesión con la idea clara de retornar a la gracia. Eso no es magia, eso es un sacramento. Es Cristo aplicando su victoria. Y por eso, frente a la Ouija, la Iglesia no recomienda contrarrituales ni amuletos, ¿verdad? Ni limpias. Recomienda lo que de verdad libera: la confesión, vida eucarística, oración humilde, renuncia a lo oculto y un acompañamiento pastoral prudente. Por tanto, si has participado, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que hacer es cortar de raíz. O sea, no más sesiones, no más experimentos, no más vídeos que alimenten el morbo, no. Confesión sacramental, nombrar el hecho con sencillez. Participé en espiritismo, ouija, invocaciones y que el sacerdote pues te dé la absolución sacramental. Igual hacer una renuncia explícita, una renuncia cristocéntrica, por ejemplo, Señor Jesús, renuncio a toda práctica ocultista y a toda invocación que haya hecho y me acojo a tu cruz. Vivir una vida de gracia, misa, comunión, si se está en gracia, obviamente, y oración diaria. Y hablar con un sacerdote prudente, conocedor de estas cosas, si hay miedos intensos, escrúpulos o fenómenos persistentes, que discierna y que te oriente. Por eso, hermanos, quería hacer este video. Me veía en la responsabilidad de hacerlo porque veo como mucha gente sigue este tipo de videos, este tipo de prácticas, y eso a mí me causa pavor. Que las almas se vayan en busca del enemigo, ¿verdad? En vez de acudir y de buscar a Cristo Jesús, que es aquel que nos liberó de las fuerzas demoníacas y del poder de la muerte. Por tanto, quiero terminar con una idea que conviene repetir en voz alta, especialmente pues, en un canal como el que estamos, un canal católico, y es que el demonio busca protagonismo, que hables de él, que le temas, que lo conviertas en obsesión. Cristo busca tu libertad, que vuelvas al Padre, que vivas en gracia y que seas sobrio y fuerte. Así que no debemos de invocar las tinieblas, invocamos al nombre que está sobre todo nombre, no consultamos espíritus, consultamos la palabra de Dios, que es profética, no negociamos con sombras, vivimos en la cruz y con la cruz de Cristo, nos enfocamos en la luz de Cristo, no en las tinieblas, y por eso a la Ouija y a toda invocación demoníaca le decimos lo que dice la Iglesia y lo que confirma la experiencia. Le decimos no, un rotundo no. Esa es la respuesta que tú debes de dar cuando alguien te invita a cualquier tipo de práctica. Así que, hermano,
Aléjate del poder del enemigo y acude a la Santa Misa, a los sacramentos. Busca a Jesús. Decía un comentario, y con esto quiero terminar. eh, Entré en ese canal que comenté al principio, el canal que se dedicaba a hacer ese tipo de invocaciones, y yo le pregunté que por qué hacía eso, que se acerca a Jesús, a la iglesia, a los sacramentos, y me dijo algo así, ¿no? Voy a parafrasear más o menos. Es que queremos saber mm, si existe vida después de esta vida. Obviamente yo le di una respuesta conforme a nuestra fe. Y me parece muy grave, de que las personas que quieren respuestas no las buscan en Cristo, no las buscan en la iglesia, sino que lo busca haciendo prácticas espiritistas por falta de formación y por falta de ignorancia. Así que hermano, hermana, si conoces a alguien que realiza este tipo de prácticas, pues pásale, pásale este video, que yo creo que como advertencia, pues le puede venir bien, para que luego no diga, nadie me lo advirtió. Dios te guarde, Dios te bendiga.